estudiamos la escritura. Porque si no estudiamos la escritura, entonces no aprendemos. Si no aprendemos, no crecemos. Y si no crecemos, no vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. Así de simple. Usted estudia para nutrirse, para crecer y crecer hacia la meta, que es el varón perfecto. Si usted contempla esas palabras sin estudio, usted no va a poder entender lo que es un varón perfecto. Porque un varón perfecto es un varón completo. Usted ha escuchado la expresión de que alguien dice, ese es todo un varón, o sea, ese es todo un hombre. ¿Qué quiere decir la gente cuando dice eso? Esa expresión significa que es una persona madura, que es una persona desarrollada, es una persona que ha alcanzado el nivel de madurez. Eso es una expresión que utilizamos cuando decimos es todo un hombre. Ahora, en el Señor, la palabra teletoi, que está aquí escrito, o teleión, perdón, lo que quiere decir es una persona madura, una persona completa. O sea, en otras palabras, todo un varón ya alcanzó la madurez. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la única manera para llegar ahí es estudiar la escritura. Porque imagínese, si usted viene aquí, adoramos a Dios, muy bien, cantamos muy bien. Pero si usted no aprende la palabra de Dios, entonces ¿cuál es el propósito de reunirnos? No hay necesidad de reunirnos. Porque podemos comer en cualquier lado, podemos adorar en cualquier lado, pero el estudio de la escritura se lleva a cabo solamente en el lugar donde nos reunimos. Ahora, ¿de dónde saco yo esa conclusión? Eso no es algo que yo inventé. No. Desde el comienzo del pueblo de Israel, Dios estableció lugares, se estableció un lugar de adoración, pero también un lugar de estudio. Perdón, ahora cuando los israelitas fueron dispersados, fueron llevados al exilio, allá en el exilio, allá afuera, lejos de su tierra, ellos dijeron, no tenemos el templo, no tenemos sacerdotes, no podemos ofrecer sacrificios, no podemos traer nada, entonces ¿qué vamos a hacer? Ellos entonces establecieron las casas de estudio. En hebreo es Beit Knesset, que quiere decir casa de estudio. ¿Man? ¿Lo podría escribir? Oh, Beit Knesset. Okay. Lo voy a escribir. ¿Y eso quiere decir qué? Esta es casa de estudio. That's the house of study. Ok, eso es casa de estudio. Lo cual nosotros lo conocemos como sinagoga. Ok. La Biblia se conoce como sinagoga. Una sinagoga es una casa de estudio. Ahora, en la casa de estudio no se traían sacrificios. No había altar. No había sacerdotes. Lo que había, sacerdotes, lo que había era una persona que enseñaba la Torah, la ley de Moisés. Eso es lo que ellos estudiaban nada más. Bueno, o estudian hasta el día de hoy. Entonces, esas casas de estudios se establecieron para que la gente fuese ahí y aprendiera la ley de Moisés, lo que nosotros conocemos, la palabra de Dios. Entonces la gente no iba ahí como a simpatizar o a disfrutar, tener buen momento, no, iba a ir a estudiar. Ahora, cuando Cristo viene, Cristo no cambió nada de eso. No cambió, porque el templo era el lugar donde también se ofrecían sacrificios, se traían ofrendas, ¿okay? Pero también había lugares específicos donde se estudiaba la palabra de Dios, la Torah. Entonces, la iglesia hoy en día, ¿okay? La iglesia hoy en día, imagínese usted que Cristo mismo fue a la sinagoga, fue al templo, estudió con ellos, enseñó con ellos,
Y entonces la iglesia hoy en día ha cambiado ese modelo, ese patrón. Se ha cambiado. Entonces, hoy en día ya no se estudia la Biblia. Seamos honestos, hermanos. No se estudia la Biblia. Se ha eliminado casi eso de nuestro sistema. Yo no conozco todas las iglesias que hay en el mundo. No la conozco. Pero conozco varias iglesias que hay aquí alrededor en nuestra ciudad. Y ellos no estudian la Biblia. Usted se da cuenta que no lo estudian. Porque si ellos estudiaran la Biblia, uno, la Biblia cambia tu manera de vivir. La Biblia te transforma. La transformación no viene automáticamente como por arte de magia, no. La transformación es un proceso. La Biblia habla, el apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dice, ese proceso de transformación es la santificación que nosotros tenemos. Pero eso llega a través del estudio de la palabra de Dios. Si usted no estudia la palabra de Dios, si el pastor no le enseña el estudio de la palabra de Dios, entonces por eso no va a llegar. Porque hay muchas cosas que nuestra mente cuando las escuche, las va a bloquear, las va a rechazar. Porque no es relevante para usted. Y entonces el obrero, el predicador, está haciendo mal trabajo. Por eso es que nosotros insistimos, porque la Biblia dice que tenemos que estudiar. Fíjese, yo me considero un buen vendedor. Yo me considero un buen vendedor. Y como buen vendedor, yo le puedo vender a usted un producto. Y porque lo he hecho, ¿okay? He vendido pan, he vendido ropa, he vendido fruta, he vendido herramientas, he vendido en eBay, he vendido en Craigslist, he vendido en Marketplace. O sea, pues yo creo que soy un buen vendedor. Fíjese, si yo le quiero a usted vender una idea que me beneficie a mí, lo podría hacer. Lo podría hacer. Pero eso me pondría a mí en el lugar de aquellas personas que dice la palabra del Señor, que son amadores de sí mismos, que solamente sirven a sus vientres, dice la palabra del Señor. Solo si sirven para ellos. Y eso me descarta a mí de ser un obrero del Señor. Y yo no quiero hacer eso. Yo no debo de hacer eso. Y yo no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Porque antes de todo está mi salvación. Dice Hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que el hecho de que usted haya aceptado a Cristo no le garantiza salvación o sea, garantizada, como un sello que usted ya lo tiene. Mucha gente predica eso. Por esa causa hay mucha gente que hoy en día ni siquiera se congrega, está perdido en otras cosas, pero dice que es salvo. ¿Cómo llegamos a ese peligro nosotros? ¿Cómo llegamos a estar en esa situación? Por lo que nosotros escuchamos. Entonces es importante realmente que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Como buen vendedor, yo le podría vender a usted una idea y me puedo hacer con la multitud para seguir en el mismo círculo. Pero eso no es beneficioso para usted ni para mí. Cuando Cristo venga, nos va a pedir cuentas a todos. Y usted y yo tenemos que entregar buenas cuentas. Usted y yo tenemos, porque si no, nos vamos a sentir muy avergonzados, dice la palabra de Dios, en aquel gran día. Entonces, por eso la importancia después de esta introducción de estudiar la palabra del Señor. Entonces, vamos a lo que dijo el salmista David. Fíjese, David dice, Jehová dijo a mi Señor. Quiero que esta idea o este concepto usted lo tenga bien claro. Ok. No sé si esto es un crown. Ok.
Entonces aquí hay otra persona, y aquí está David. Ok, digamos que esto es el trono de Dios, ¿verdad? Bueno, no quiero poner esta línea aquí porque quizás sea incorrecta. No quiero dar una idea incorrecta. Ok, entonces David dijo el Señor aquí está, que el Señor es King, ¿ok? Dijo el Señor a mi Señor, dijo, siéntate a mi diestra, que puede ser la derecha, hasta que ponga, aquí entonces mire, aquí hay muchos enemigos. Aquí hay muchos enemigos. Ok, muchos enemigos, para que usted entienda. ¿Quién podría ser uno de esos enemigos? Yo le pregunto a usted. La muerte. Ah, te fuiste con la más mala. Ok, ahí está la muerte. ¿Quién otro puede ser un otro enemigo? ¿Mande? Los vicios son una consecuencia de lo que nosotros... Los vicios los creamos nosotros. ¿O no? Dígame usted, hábleme. Miren, Ahí contaría, ¿no? El falso profeta. No. ¿o como los vicios? No. No. Los vicios son una consecuencia de lo que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, todo lo que tenga que ver con la carne, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, pleitos, celos, envidias, iras, contienda, disensiones, herejías, blasfemias. Todos son obras de la carne. Todos son vicios, ¿no? Fornicación, adulterio, borracheras, pleitos, celos. Todos son obras de la carne, correcto. No tiene nada que ver con... Sí se puede considerar en cierta forma enemigos de Dios, pero yo creo que más bien eso entra en una tabla de algo que nosotros, nuestro interior lo decide. ¿Verdad? Bueno, por ahí. ¿Qué más dijiste? El falso profeta. Ok, el falso profeta. El false prophet. Ok, ¿quién más podría estar aquí entre los? Satanás ya. El Satanás, ¿verdad? El Hasatán. Ok, Hasatán. ¿Quién más? Falta uno. Pero les voy a dar otro yo. ¿Qué les parece a usted? A ver, la tristeza, por ejemplo. ¿Qué les parece a usted? Porque la tristeza viene a causa de alguna situación. Dios nos guarda de una pérdida de un ser querido, de una enfermedad. Pues prácticamente tiene que ver con algo que le pasa, que le acontece a uno mismo o a un familiar prácticamente. Nos podemos sentir tristes porque hay gente que no tiene que comer, pero entonces yo creo que eso es como un enemigo también. ¿Enfermedad? ¿Mande? Bueno, puede ir ahí la enfermedad también junto con la enfermedad, muy bien. Disease o sickness puede ser otro. Ok, más o menos usted tiene el big picture, ¿verdad? Usted tiene el panorama completo, aquí más o menos. Usted puede meter más enemigos ahí si quiere, okay. Solo para que enfrente. Entonces dice David, y este es Jesus. Dijo David, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, dice, hasta que haya puesto a todos tus enemigos, dice, debajo de tus pies. Así. ¿Por qué? ¿Por qué debajo de tus pies? ¿Usted puede decir por qué? ¿Usted puede decir por qué dice hasta que los ponga debajo de tus pies? ¿Por qué? ¿No? ¿Nada? Porque cuando tú le sirves al Señor, todo el Señor lo controla y lo mantiene lejos de ti. Bueno, no, porque no es esa la respuesta, hermano, porque no, la idea de que... Porque, por ejemplo, hoy en día nosotros salimos al Señor y no todo está debajo, no todo está controlado, sino no tenemos esta situación que estamos viviendo. O sea, fíjese, mire este panorama en que hay un tiempo en el que todo esto se va, literal, va a estar debajo de los pies. ¿Qué quiere decir la expresión debajo de los pies? no podrán levantarse. ¿Mande? Se refiere a que Jesús ganó en ese sentido, ¿no? De que venció a todo
a toda potestad. Es como un paralelismo, ¿no? Con lo que dice Apocalipsis 20. Casi, ¿no? ¿Qué iba a decir, Brian? No, espera. No, ok. Bueno, si nosotros vamos a Génesis 3, por ejemplo, en Génesis 3 nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había creado en el huerto. Y entonces la serpiente engaña a Eva. Y entonces cuando el hombre desobedece, dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Dios le da una maldición a la serpiente y le dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Ahora, dice, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Va a haber una enemistad. Y dice, ella dice, te herirá en el talón. Dice, pero dice que la serpiente estará debajo del talón. Es como, el talón, usted sabe que, esto lo aprendí en biología también. El talón, usted sabe que el talón es lo que nos da balance a nosotros. Usted ha visto algunas ocasiones que si alguien está peleando y está debajo y le toma el talón y le da vuelta y como que le hace la vuelta al luchador, así como que... Esa parte es porque el talón es el equilibrio de nosotros. O sea, es donde nuestro peso realmente descansa ahí en el talón. Por eso es importante que usted utilice buenos zapatos, buenas botas de trabajo, buenos tenis, no sé. Bueno, los tenis son también en sí malos. También estaba mirando que, para desviar un poquito el tema, pusieron una cámara detrás de una caminadora, un treadmill. Y entonces alguien estaba corriendo en el treadmill con zapatos, con tenis, y otra persona estaba corriendo descalza. Y usted puede ver en el video que el que camina descalzo, su piso es firme. Mientras que el que camina con tenis, con tennis shoes, que tiene cushion, cuando camina, hace este movimiento, entre el talón y la espinilla está ese movimiento que ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando hace un movimiento así? Coordinado. Ajá, bueno, sí, hay un movimiento bien feo allí. Y entonces dice que eso no ayuda al atleta, a la persona. Porque entonces a causa de eso, el líquido que está en medio de las coyunturas se empieza a salir del lugar. Eso para los corredores. Bueno, solo un dato ahí. Un dato nada más que encontré. Entonces dice la palabra del Señor que la serpiente iba a estar debajo del talón. O sea, lo que esa expresión significa vencido. No se puede levantar. Cuando un enemigo vencía a otro, le ponía el pie en el cuello y entonces levantaba la espada o el escudo, y entonces todo el pueblo que estaba mirando o eran los combatientes, todos levantaban la mano en señal, la espada en señal de victoria, y ganamos. Eso significa derrota completa para el otro equipo y victoria completa para nosotros. Ya el enemigo no se puede parar. Ya está desarmado, ya no tiene honra, ya no tiene dignidad. Se acabó, literalmente se acabó. Ahora, por eso la expresión, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Por eso es expresión. Ahora, este tiempo, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Porque ahora nosotros estamos en Cristo. Pero eso no quiere decir que todos estos enemigos estén debajo de nuestros pies. No están debajo de nuestros pies. Esto es lo maravilloso. Que por cuanto Cristo ha vencido, nosotros también somos vencedores. Pero ¿cuándo vamos a ser nosotros coronados como vencedores? ¿Cuándo? Porque ahora mismo usted es un vencedor porque
ha decidido estar en el equipo ganador. Pero usted no tiene la corona de que ya ganó, o sí la tiene. Nadie la tiene. Incluso el apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, para ver, dijo él, si puedo alcanzar aquello por lo cual yo fui, de lo cual yo fui agarrado. O sea, él mismo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo hacia la meta. Entonces, podemos decir que el apóstol Pablo entonces no era un vencedor. Sí, él era un vencedor porque estaba en el equipo correcto, pero no lo había alcanzado. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que comprenda la idea. Nosotros en Cristo somos vencedores. En Cristo tenemos salvación. Pero la salvación, usted no puede decir, ya la tengo y ya tengo la medalla de que ya gané. No, todavía no. Esta idea a mucha gente no le hace sentido. Pero eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña. Por eso Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Lo cual nos enseña que el que llega a la primera resurrección, él sí puede decir, o sí va a poder decir, ya coroné, ya tengo la salvación, la victoria, ya nada me puede hacer perder. Pero solamente ellos. Por eso es importante nosotros, muy importante, que nosotros prosigamos en esa salvación. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, en Juan 4 me parece. Sí, Juan 4 la mujer samaritana. En Juan 3. En Juan 3. Le dice, el que no naciere del agua y del espíritu. Le dice que el que no nace de eso no puede ver el reino de Dios. Y también le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre nuevamente de su madre y nacer? Y fíjese, Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Ahora yo quiero que usted vea, que usted entienda la pregunta como Jesús se la está haciendo. Usted hoy en día lo puede comprender porque han pasado 2000 años de historia y tenemos la Biblia y tenemos mucha ayuda hoy en día. Pero fíjese esta pregunta hecha por Jesús en el primer siglo a Nicodemo. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Obviamente, Nicodemo cuando escucha esta pregunta, lo primero que viene a su mente es, ¿cómo es esto posible? O sea, Nicodemo era un maestro de Israel. Era un maestro de Israel. Y Jesús le está hablando a la altura de un maestro a maestro. Y por eso Jesús le dice, ¿cómo es posible que tú no entiendas esto? Jesús no se estaba refiriendo a un nacimiento corpóreo, corporal. No. Jesús se está refiriendo a el tiempo en el que los hombres realmente volveremos a nacer. Vamos a ir a Juan 3, por favor. Para no parafrasear y para que usted entienda realmente esta idea. Juan 3. John, right? Sí, John 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Y este verso, solamente este verso descarta que no todos los judíos eran malos y que no todos los fariseos eran malos. Y este era un principal de entre los judíos. Y él viene a Jesús. Solo un versículo. Bueno, este versículo descarta esa. Solo un versículo. Aquí hay uno, pero hay más todavía. Pero es uno que puede dar un apoyo para eso. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Ah, escuche, sabemos. Entonces no solamente Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche, no puede ver el reino de Dios. Jesús no está diciendo, no puede ver mi reino. No puede ver el tiempo en el que yo voy a gobernar. Porque claramente Jesús sabía que había un tiempo, y digo sabía en aquellas palabras, pero Jesús sabe que hay un tiempo en el que Él va a reinar. ¿Cuál es el tiempo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Hay un tiempo en el que Jesús va a reinar y va a poner literalmente a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero Jesús no está hablando de ese tiempo de reinado. Él está hablando del reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino, se da en un tiempo. Y el reino de Jesús, que aunque es el reino de Dios, pero es un reino establecido aquí en la tierra, se da en otro tiempo. O sea, estamos hablando de dos situaciones diferentes. Y ahora Jesús le dice, el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros ya recibimos al Señor, ya tenemos la salvación y todavía no podemos ver el reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo dice que ni sangre ni carne puede heredar el reino de Dios. Eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Mande? Dice que ni carne ni sangre puede ver el reino de Dios. No puede heredar el reino de Dios. Entonces, ¿pero cómo es que usted y yo vamos a heredar el reino de Dios? ¿Mande? Cuando nos muéramos. Pero también dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. ¿Okay? Hay una transformación de nuestro cuerpo para entrar, para ver el reino de Dios, para heredar el reino de Dios. Tiene que haber una transformación. Pero aquí es donde escatológicamente mucha gente se pierde. Porque los hechos los mezclan. O sea, los confunden. Hay una confusión porque mezclan los hechos. Es que todo tiene, como dijo el apóstol Pablo, cada uno en su debido orden. Así como estaban las fiestas de Israel que Dios le dijo, en orden, Pascua, panes sin levadura, todo en orden, ok, y apunta a algo. En ese orden también está el plan de Dios. Ayer yo estaba viendo un video, estaba viendo era como no era documental, pero era algo que nos enseñaba la migración de las cebras, de los, ¿cómo se llaman esos búfalos del desierto? Los ¿cómo? Ok, esos animalitos que migran. Y entonces decían que África es uno de los lugares ahora mismo que tiene más vida silvestre, flora y fauna, porque el resto del mundo se está desplayando, se está limpiando, se están construyendo. Y entonces el narrador decía que estamos cerrando el ciclo nosotros en lo que nos estamos consumiendo. Y en un tiempo yo también tuve esa preocupación. No es que ahora no me importe y ahora ya estoy destruyendo el mundo,
Pero yo sí tuve esa preocupación en un tiempo. Y entonces dije, ¿cuántos árboles cortamos nosotros? ¿Cuántos árboles nosotros estamos cortando todos los días y nos estamos quedando sin oxígeno? Porque nos han enseñado que hay un proceso en la vida del árbol que se llama fotosíntesis, ¿verdad? Que los árboles toman ¿qué es el monóxido o el hidrógeno? ¿Qué es lo que toman los árboles? Dióxido. Dióxido de carbono. Entre dióxido, monóxido, hidróxido hay un montón de óxidos. Bueno, el dióxido de carbono y ellos lo transforman en oxígeno. Pero recientemente se ha descubierto que el mar es realmente lo que envía más oxígeno realmente que los árboles. Pero eso no lo descubrí yo. Lo que descubrí yo en la Biblia es que Josué, el libro de Josué, nos habla, nos dice que Dios les dijo a ellos que talaran todos los árboles que tenían que botar, que cortar, que les impedía a ellos construir. Entonces Dios les dio orden a ellos que mientras sea para vivir, ellos podían cortar los árboles, podían eliminar los árboles. Ahora, nosotros no podemos preocuparnos de que se van a acabar los árboles y no vamos a tener oxígeno, porque eso sería tanto como confiar en Dios, pero no confiar en Dios. Llegará un momento en que el planeta mismo será purificado, como dice Primera de Pedro y como dice Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Tiene que llegar un tiempo en el que eso va a acontecer. Ahora, eso no nos da licencia a nosotros, luz verde, para acabar con toda la naturaleza. Por ejemplo, usted no va a la casa de su papá y empieza a destruir o a dañar las cosas. No. Nosotros vivimos en este mundo, pero eso no nos da derecho a que nosotros dañemos la naturaleza. Acabemos con los animalitos. Acabemos con los ríos, ensuciemos los ríos, contaminemos los mares. El fin de semana o el viernes fui a casa de alguien y miré que había mucho aceite quemado, aceite que sacan de los vehículos, solamente tirado ahí en el ground, en la tierra. Y yo le dije a él, ¿por qué tiran el aceite aquí? ¿Por qué no lo llevan a lugares de reciclaje? Y llévanlo allá, porque eventualmente esto llega a los ríos y los ríos llegan a los mares y la tierra se contamina, el mar se contamina. ¿Por qué acabar con la naturaleza? Usted no va a casa de su papá y destruye lo que tiene. Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y la Biblia dice también que el cielo es el trono, pero que la tierra es el estrado de los pies de Dios. Entonces no podemos destruir por el hecho de que se nos ha dado la autoridad para sojuzgar la tierra, para gobernarla. No quiere decir que pueda destruir. De cada acción mala que usted haga, entregará cuentas a Dios. Es más, yo estaba escuchando una clase de un rabino, que el rabino no cree en lo que dice el apóstol Pablo ni en las cartas del Nuevo Testamento. Pero en la clase él decía que no solamente va a entregar cuentas de lo que hizo, sino de lo que pensó hacer. Y me pregunto yo, ¿es eso cierto? ¿Es eso verídico? ¿Por qué este rabino de este tiempo piensa de esta manera? Y entonces mi pensamiento me lleva a las escrituras que el apóstol Pablo escribió. Y dice el apóstol Pablo que el apóstol Pablo nosotros sí le creemos y sí lo tenemos en alta estima. Y es como nuestro rabino, como el más grande, ¿no?, de nosotros. Y el apóstol Pablo escribió y dice: en aquel día yo seré, no solamente seré visto como soy, sino como fui conocido. O sea que nuestros pensamientos también serán revelados en aquel gran día. Entonces daremos cuenta también. No solamente de las acciones, sino de lo que pensamos hacer. Eso dice el apóstol Pablo.
yo cotejé esa información con lo que dijo el rabino y tiene razón. Tiene razón. Si usted va a dar cuenta de sus actos y va a ser conocido como fue usted conocido, o sea, de cuenta que hoy en día es muy fácil tener esta idea. Como cuando usted pone una película en un DVR o en un proyector o en lo que sea, y usted pone las memorias de lo que pasó hace 5, 10 años, 20 años atrás. Bueno, hasta lo más largo que pueda llegar sus videos que tiene. Pues en aquel tiempo, sus pensamientos también van a ser pasados allí. Porque usted será conocido, dice, usted va a ser visto como fue conocido. Entonces su pensamiento también. ¿Por qué llego ahí? Porque no podemos nosotros destruir lo que Dios ha dicho para nosotros. Llegará un tiempo en el que todos estos enemigos van a ser puestos debajo de los pies de nuestro Señor. Aunque Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado al tiempo. En el tiempo de Dios, Cristo ya venció. En el tiempo de Dios, Cristo es el Rey, porque Él ya, por cuanto dice la palabra del Señor, que por cuanto Él fue humillado o descendió su categoría hasta lo más bajo, dice, Dios le ha dado un nombre que es sobre todos los nombres. Eso dice la palabra del Señor. O sea, Cristo ya tiene, ese título es de Él. Cristo ya coronó, Él ya tiene la victoria. A Él ni la muerte, ni la tristeza, ni nada de eso tiene potestad contra Él. Nada. Nosotros somos los hijos de Dios que estamos aquí batallando en este mundo. Y nosotros sí estamos batallando con todo eso aún. Y si no, basta con que miremos todo lo que está pasando y miramos cómo la guerra nos entristece y cómo cuando alguien se va de este mundo nos entristece y cómo cuando usted tiene un problema se acongoja, tiene conflicto. Usted está triste. ¿Por qué? Porque estos enemigos todavía están en este mundo, en esta vida. Llegará un tiempo en el que todos los enemigos van a estar debajo de los pies de nuestro Señor. Llegará un tiempo, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. En Mateo 22:44, Jesús les pregunta a ellos y le dice, ¿de quién hijo es el Cristo? Y ellos dicen, de David. Y entonces David hace referencia al Salmo 110 y dice, bueno, si es hijo de David, ¿cómo David mismo le llama Señor? Y es algo que ellos no pudieron comprender, no pudieron contestar. ¿Cómo es posible que David, si Cristo es hijo de David, ¿cómo David le llama Señor? Y se maravillan, no pueden contestar. Porque Jesús les enseñaba, créanme, si usted recibe una buena enseñanza, si lo hubiera escuchado de Jesús, hubiera dicho, no hombre, el hermano Juan está pero hasta allá abajo. Porque Jesús les enseñaba, le llevaba a la escritura, le citaba. Hay gente que dice hoy en día, esa persona no abre la Biblia, no lee la Biblia, y dice porque lo tiene en el pensamiento y eso no es espiritual. Entonces Cristo no era espiritual. ¿O la gente acaso piensa que Cristo andaba con los rollos de pergamino de la Torá cargando donde quiera que fuera? No. Cristo le citaba las escrituras que él ya tenía, que él conocía. Porque como todo buen judío conocía la escritura y sabía lo que les iba a citar y lo tenía en su memoria. Y eso quiere decir que estudiaba. Eso quiere decir que Jesús estudiaba. Porque no podemos negar que Jesús es el Hijo de Dios y que a Jesús se le vino a este mundo en forma de hombre, pero Él vivió, nació, creció y murió como hombre. Él tuvo que estudiar, tuvo que dormir, tuvo que comer. Todas las necesidades que usted y yo tenemos, Cristo las tuvo. Cristo estudiaba y dice que Él conocía la escritura. Y cuando Él le cita esto, ¿de dónde lo saca Cristo? Pues de su almacén, de su memoria, de su conocimiento. De allí lo toma Él.
y le hace esta pregunta, y refiriéndose al mundo venidero, le dice, ¿cómo es que David le llama Señor cuando Jehová le dice, voy a poner todos tus enemigos debajo de tus pies? Cristo tiene un reinado. Dios le ha dado un reinado a él. Su reinado no se ha establecido. Vamos a buscar Mateo 25, por favor. 25. Bueno, de hecho es Mateo 22, Mateo 24 y Mateo 25. Les voy a llevar a tres parábolas o tres capítulos donde nos habla el Señor Jesús. Y quiero que usted ahí llega usted haga una conclusión. Mire, cerrando con esto, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allá un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestidos de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muy bien. Meditando en esto, que dice esta parábola es una alegoría, una comparación, un paralelismo para que nosotros podamos entender lo que dice el Señor. El reino de los cielos se asemeja, es igual a o se compara a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envía a llamar a los invitados y ellos no quieren venir. Fíjese, en la parábola, ¿quién es el rey? Dios, ¿Quién es el hijo? el que se casa. Sí, pero en la parábola, ¿quién es el hijo? O sea, me refiero, en la parábola, ¿cómo interpretamos esos papeles nosotros, esos actores, quiénes son? Jesús, Dios, el pueblo que fue convidado a las bodas. ¿Quién es el pueblo? ¿Mande? Israel. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:12. Ellos son el pueblo convidado. Ellos no quisieron venir, no quisieron ir. Fíjese. Si el Hijo del Hombre viene hacia su pueblo que está aquí y el pueblo lo rechaza, entonces ¿qué dice? Vayan aquí a donde está este otro pueblo. Aquí hay ¿qué? Aquí hay enfermos, cojos. O sea, aquí está como que lo más degradable de la humanidad. Ahí están. Como Israel rechaza, entonces dice, bueno, entonces estos van a venir a las bodas. ¿Ok? A las bodas. Y eso nos
nos garantizaría a nosotros que nosotros ya fuimos convidados a las bodas. Ya. No tenemos que preocuparnos. Porque las bodas, ¿cuáles son? Jesucristo en la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un padre que hizo fiesta de bodas a su hijo. Quiere decir que la fiesta de bodas es el reino de los cielos en este caso. Este pueblo lo rechazó. Nosotros entramos a causa de ese rechazo. Y ya tenemos entonces asegurado nuestro lugar en las bodas, ¿sí o no? Ya lo tenemos asegurado. ¿Por qué? Porque a causa del rechazo de ellos, entramos nosotros. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos que hacer nada? ¿O sí? ¿Cómo es la cosa? Porque ya tenemos la invitación. Ya podemos, es el ticket, ya podemos pasar, ya tenemos el pasaje, ya podemos ir. Ahora tenemos que prepararnos. Ahora tenemos que prepararnos. Ahí es donde descansa realmente el problema de la mayoría de cristianos. Ahí está el problema. En que mucha gente dice, yo ya tengo salvación en Cristo. Yo ya soy salvo. Ya. ¿Por qué es tan claro como esto? Ellos lo rechazan. Ah, bueno, entonces entramos nosotros. Ya tenemos salvación. Ya, es de nosotros. Somos salvos por gracia. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Efesios 2. Efesios 1. Ya estamos con Cristo. Entonces no tenemos que hacer nada. Pero leamos, entendamos la parábola. En la parábola hay un llamado urgente a una necesidad de prepararnos. Ahí está en la parábola. Si leemos bien, lo que pasa es que nosotros a veces no leemos bien, pero si leemos bien, ahí está el asunto, ahí está el punto de todo esto. Porque ya entraron, fíjense, esto es también lo que miramos acá en el verso, deja ver, 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Espérate, ¿el Señor convidó a las bodas a malos y a buenos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no solamente buenos? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por allí. Porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, si son muchos los llamados, quiere decir que va a haber malos y buenos. Por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros. Si usted mira a 2 o a 3 personas y usted convive con ellos, conversa con ellos, usted va a aprender a conocerlos. Y usted va a saber si esa persona es buena o mala. Usted va a conocer si esa persona es honesta o es deshonesta. Usted va a saber si esa persona es veraz o es hipócrita. Usted lo va a conocer. Si usted nomás convive con 2 o 3. Pero imagínese usted convive con 200 personas. Ahí ya la cosa ya cambia. Ahí usted no va a poder conocer a todos. Y Jesús dice, vengan a la boda, vengan los convidados, malos y buenos. O sea, de todo. Hay otra parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a una red, un castnet, que usted lo tira en el mar y dice, cuando es recogida la red, trae toda clase de peces. Y entonces llegando a la orilla dice, escogen, seleccionan, y lo bueno va para un lugar y lo malo va para otro. Usted sabe realmente, se imagina usted ese panorama. El pescador recoge todo. ¿Qué viene en la red muchas veces? No solamente vienen
peces, muchas veces vienen basura, vienen latas, vienen cosas que la gente tira, pero el rey lo toma todo y Jesús dijo, el reino de Dios es semejante a eso. Eso no da lugar a que haya cizaña, porque ahí está hablando de otra cosa. Pero estamos en el punto de que fuimos invitados a las bodas. Entonces dice, y entró el rey para ver a los convidados. Óigame aquí, entró el rey. ¿Por qué? Porque el rey, la fiesta la hizo él para su hijo. ¿Por qué no entró el hijo? No, entra el rey, entra el padre. Y mira a los convidados, los miró. Y entonces dice, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Por qué nos dice esta parte de la Biblia eso? ¿Sabe lo que implica no estar vestido de boda? Ok, le voy a explicar. Perdón. Cuando una persona invita a una boda al otro, el que está invitando le provee el vestido, la vestimenta, se la provee para que venga esa persona preparada. Estamos hablando de una boda de un rey, hermano. No de cualquier persona, de un rey. Le provee la vestimenta. También escuché esto acerca de un rabino que dijo, los voy a invitar a todos a un banquete. Y eso está en el Talmud de Babilonia. Y dice, los sabios, al escuchar la invitación, dijeron, debemos de estar preparados para la hora del llamado porque nos han invitado a una boda. Se pusieron sus mejores vestidos y se prepararon para ir a la invitación. Era una cena, no era una boda. Fueron a la cena. Entonces el rey, dice que los insensatos, los que no les importaba, dijeron, pues cuando él llame, me preparo y voy. Sucedió que se dio el llamado y el rey los llamó a que vengan a la cena. Y cuando estaban, dice, en la cena, el rey entró y miró a los que estaban preparados y miró a los que habían llegado con sus atuendos normales, con su ropa de trabajo, con su ropa de diario vivir, y dijo, ¿y a ustedes qué les pasó? ¿Cómo es que tuvieron en poco mi invitación cuando les dije que eran invitados? Eso es algo que está en el Talmud. Ahora, muy parecido a lo que dice Jesús. Muy, muy parecido. Por eso es que las ideas... Jesús no hablaba de una fuente que no fuese judía. Mientras más, si usted quiere, mientras más estudia lo que son libros escritos o incluso tradiciones de lo que los judíos llevan a cabo hoy en día, se va a dar cuenta que mucho tiene que ver. Si usted coteja la información, se da cuenta que es muy similar. Entonces, aquí Jesús dice que entra el rey y miró a uno que no se preparó. No se preparó. Ya era invitado a la boda, pero no se preparó. No le importó. ¿Por qué? Porque ya tenía la invitación. ¿De qué se preocupa? Y ahí es donde está el peligro muchas veces de todos nosotros. Porque sí tenemos la invitación. Sí tenemos el ticket. Sí tenemos el pago. Ya lo tenemos. Pero, ¿y si no nos preparamos? Si no te preparas, entonces ¿qué va a pasar? O seguimos pensando que, cuando lleguemos allá, hay que Dios me dé un rinconcito. O hay que Dios tenga misericordia de mí. Si usted deja eso para que sea la misericordia de Dios, Dios le va a decir, mi misericordia yo te la mostré, te la enseñé, te la entregué, la tenías. Pero ya no puedo abogar por ti. Cristo ya no va a poder abogar por usted, hermano. Cristo ya no. Porque ya no es Cristo el que entra y dice, yo morí por ti. Yo di mi vida por ti. No, es el Padre que dice, el sacrificio de mi hijo fue para ti.
Tú lo tomaste en vano. Tú no te preparaste. Tú no quisiste. ¿Y qué dice el rey? Agarren a este, átenlo de pies y manos y échanlo afuera. Y esa expresión échanlo afuera, quizás nosotros no la comprendamos. Pero esa expresión lleva muchos significados. ¿Sabe usted quién estaba afuera? Afuera de la ciudad, afuera de las puertas, afuera de la casa. No hay luz. Es oscuridad. Hay gente mala, hay malvados. ¿Cómo es posible, dicen personas, que Dios va a poner en el mismo lugar donde va a estar Satanás, el ser más despreciable, ¿no? Según mucha gente cree? Donde va a estar la muerte, donde va a estar esa gente mala, va a poner a una persona que no cometió tantos pecados. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso va a pasar? Ah, pero la respuesta es esta. Dios no va a mandar a la gente allí. No. La Biblia dice en Juan 3, 16, 17 y 18. Después que dice que Dios envió a su Hijo al mundo, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces, no es Dios quien va a tomar a las personas y los va a enviar a ese lugar. Dios no está enviando a las personas, no va a enviar a las personas a ese lugar. Somos los seres humanos los que con nuestra actitud y con nuestro comportamiento escogemos ir allí. Pero es que yo ya tengo el ticket de entrar a la boda. Sí, pero no te has preparado. ¿Cómo vas a...? O sea, puedes entrar. Pero eso no quiere decir que vas a quedarte allí. Cuando pase la primera revisión, ahí es que se va a quedar un poco de malos. Y cuando venga la segunda revisión, porque hay una segunda revisión. ¿Cuándo? Cuando Satanás sea suelto de su prisión y salgan a guerra a las naciones, Apocalipsis 20. Ahí es la segunda revisión. Ahí los que se quedaron van a ser otra vez probados y filtrados para ver si pasan. Y entonces después, nuestro cuerpo va a ser transformado. Esa no es una idea que yo tomo así, que yo la inventé, no. Está en la Biblia. Pero tenemos que estudiarla. Tenemos que estudiarla, está allí. Tenemos que esforzarnos. Si usted no se prepara, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Qué implica la preparación? ¿Qué implica, hermanos? Estudiar la palabra de Dios. Vivir en santidad para Dios. Apartarse de las cosas del mundo. Eso es parte de nuestra santificación. Y todo eso es en un paquete completo. No podemos solamente tomar lo que nos gusta, tomar lo que queremos y desechar los demás. No. Cuando Dios nos da un paquete, nos lo da completo. Y tenemos que tomarlo todo. No podemos decir, esto es cojo, esto no, esto sí, esto no. No. A nosotros nos conviene realmente tomar todo el paquete y vivirlo y tomarlo para nosotros. Si usted quiere ir 100%, hagámosle así. Porque si empezamos a decir, yo creo que esto sí, esto no, esto sí, esto no, empezamos a reducir. Como cuando se empieza a quitar el efecto de la esencia. Se empieza a rebajar y llegamos a un momento en el que nos quedamos con nada de calidad. La calidad, cuando usted empieza a mezclarla, a filtrarla, ahí se echó a perder. De hecho, para que algo se adultere no tiene que pasar tantos procesos. Basta con que usted le quite la esencia una vez y ya la adulteró. Así que tengamos cuidado, como dice el apóstol Pablo. Tengamos cuidado. Y como dice Hebreos, atendamos a las palabras de Dios. ¿Alguien tiene una pregunta en esta mañana? No, vamos a ponernos de pie, por favor.